La literatura es el arte que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras formas de pensar y ver el mundo. Gracias a este arte sabemos nuestra historia, la cultura que nos antecede y las que son puntos de referencia para tener el mundo que tenemos. Un saludo para todos. Mi nombre es José Dilmer Barbosa Herrera, estudiante en la Escuela de Educación Superior Nuestra Señora de Chota en la especialidad de Comunicación. En esta oportunidad voy a explicar un análisis literario de la obra Fausto del reconocido autor Johann Wolfgang von Goethe, perteneciente al curso de Literatura 3 con la maestra Lilia Elizabeth Prado González. En primer lugar, es necesario saber una breve biografía acerca del autor. Bueno, Goethe fue un escritor alemán que nació en Frankfurt en 1749 y murió en Weimar en 1832. Perteneció a una familia acomodada, es decir, una familia que contaba con los recursos necesarios y las condiciones necesarias para poder hacer estudiar a este conocido autor. Bueno, primero estudió Derecho, luego se dedicó a la literatura influenciado por Homero, Ossian y Shakespeare. En 1772 se trasladó a Wetzlar, donde se enamoró de Charlotte Buff, prometida de su amigo. Ese amor imposible le inspiró a escribir Los sufrimientos del joven Werther. Claro que esta obra también revela, ¿no es cierto?, todo lo que él sufrió por Charlotte. Esta obra es una obra cumbre también del romanticismo, la que marcó un gran hito para la época. Luego sigue escribiendo otras novelas y entre ellas la más importante, Fausto, obra que por cierto ocupa casi toda su vida. En 1872 empieza su vida política, incluso llega a ser ministro de Economía y Finanzas en Weimar. En simultáneo también hace investigación científica, además escribe Los años de aprendizaje de William Meister. En 1806 se casó con Cristina Vulpius y en los últimos años de su vida escribió Las afinidades selectivas, con la que concluye su vida literaria. Bueno, este es en cuanto a un breve resumen de la biografía del autor. Género literario al que pertenece la obra Fausto es al drama, es decir, esta obra se puede significar, aunque por cierto es una obra muy extensa por su naturaleza. Especie literaria, tragedia, corriente literaria a la que pertenece es el romanticismo. Es muy importante conocer aquí que el romanticismo se caracteriza pues por el sentimentalismo, ese rompimiento ya de las tres unidades de narración, el inicio, el nudo y el desenlace. También ahí, por ejemplo, la rebeldía, nosotros podemos ver la rebeldía ahí en la obra, lo fantasioso también. Entonces, eso es en cuanto a un alcance lo que es acerca del romanticismo. Contexto sociocultural que se desarrolló esta obra, Fausto, es que se escribe cuando Europa pasaba de un momento de absolutismo y neoclasicismo, perdón. Ese es el lapso donde pues el autor estaba pasando del neoclasicismo al romanticismo. Ese es el lapso en donde se escribe esta obra. Bueno, características del autor como escritor. Goethe es muy descriptivo. No, si nosotros leemos la obra podemos encontrar pues que Goethe es muy descriptivo. Por ejemplo, nos describe a Fausto de tal manera que nosotros podemos imaginarlo pues a Fausto, un hombre anciano y lamentándose por el devenir de la vida y esa frustración que tiene Fausto pues de haber llegado a la ancianidad y sin haber logrado la felicidad. Entonces, nosotros podemos ir imaginando a lo largo de toda la obra y pues el autor lo describe de una manera muy única. Lenguaje y estilo. El lenguaje es un poco complicado, pero oculto a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es complicado porque Goethe usa pues un lenguaje muy sofisticado, muy complejo y pues hace un poco difícil para leerlo. Pero ¿qué sucede? Cuando uno lo entiende, pues es muy bonita y el propio lenguaje, el lenguaje culto que tiene, pues lo hace mucho más atractiva la obra y pues al leerlo uno se puede dar cuenta de eso. Ahora, temas. ¿Qué temas se trata en la obra?
Por un lado hay un tema filosófico y por otro lado un tema moral que he podido identificar. ¿Qué pasa con el tema filosófico? Aquí podemos, por ejemplo, encontrar el inconformismo en la existencia del hombre. Por ejemplo, Fausto, a pesar de haber logrado muchas cosas, a pesar de ser un profesional exitoso, de ser admirado por mucha gente, él no logra ser feliz. ¿Por qué? Porque no había tenido esposa, no había tenido hijos y para él no había logrado la felicidad. Entonces, Fausto se sentía un poco inconforme o tal vez inconforme en su totalidad por lo que no había logrado. Pero eso se demuestra también en la vida real, ¿no es cierto? Que es pues una de las características del romanticismo. Ahora, en cuanto al tema moral, la eterna dicotomía entre el bien y el mal dentro de la vida y el ser humano. O sea que siempre en la vida del hombre va a estar el bien y el mal. Siempre van a existir esas dos palabritas, el bien y el mal. Formas de lenguaje. El autor usa un lenguaje pues literario que trata de explicar, narrar, ahí sigue una trama, ¿no es cierto?, que pues a nosotros nos puede entretener y hacerlo identificar como un lenguaje literario. Ahora, los recursos lingüísticos que usa el autor son recursos semánticos, morfológicos y sintácticos. Ahora, los recursos literarios que utiliza, por ejemplo, podemos encontrar la comparación, la metáfora, la metonimia, la antítesis, la hipérbole, la prosopopeya, el epípeto, el hiperbatón, el asíndeton, el polisíndeton, a lo largo de toda la obra, a lo largo de toda la lectura. Ahora bien, ¿quiénes son los personajes principales? Entre los personajes principales encontramos a Fausto, que es el actor principal de la obra y también quien es manipulado por Mefistóteles. Mefistóteles es el demonio hecho persona, ¿no es cierto? Es el demonio hecho persona. Los personajes secundarios, Margarita, que es una niña hermosa de quien se enamora Fausto. Wagner es un ayudante de Fausto y Helena pues es la esposa de Meleneo en la Grecia antigua, si nosotros recordamos pues la obra de la Ilíada también de Homero. Entonces, entonces ahí nosotros podemos identificar esa parte de la lectura. ¿Qué pasa con el resumen? Bueno, aquí en esta parte es importante hacer un pequeño recuento de toda la lectura. Bueno, esta lectura está dividida en dos partes, primera y segunda parte. En la primera parte, pues, Goethe narra pues cuando Dios y el diablo hacen un trato en donde deciden pues sacarle a Fausto del camino correcto. Y entonces de pronto también ya inicia la otra escena en donde Fausto se encuentra pues en el lugar donde él estudia lamentándose por la vida, que ya había logrado ser doctor, médico, filósofo, teólogo y entre otras muchas más profesiones, y lamentándose por haber pasado su vida estudiando y no haber tenido hijos ni esposa. Es así que decide matarse, pero en cuanto él está por matarse, escucha las campanas de fiesta de Pascua, entonces decide salir con su ayudante Wagner a la fiesta de Pascua. Ya cuando ya están por las calles, se hallan un perro negro. El perro negro le sigue hasta su casa de Fausto. Ya estando en su casa, este perro se convierte en fuego y del fuego sale Mefistóteles el demonio. Cuando ya sale el demonio, Fausto Fausto eh, le cuenta, ¿no?, todo lo que le está pasando y pues Mefistóteles le dice, le seduce que le puede regalar todos esos placeres de la vida, pero a cambio de eso hace firmar a Fausto con una gota de su sangre para que el diablo lleve su espíritu al infierno. Es así que Fausto firma y pues y empiezan las aventuras de Fausto, ¿no es cierto? Y se va por diferentes partes del mundo haciendo toda cosa y en eso en una de esas partes, pues encuentra a Margarita, de una muchacha preciosa, quien ya está comprometida, pero él se enamora. Pero para enamorarla él era aún viejo, todavía ya estaba viejo, anciano, y entonces le pide a Mefistóteles que le ayude, y Mefistóteles pues lo lleva donde hay una bruja, y la bruja le da una pócima y le devuelve a la juventud.
Cuando ya lo devuelve a la juventud, Mefistófeles pues logra seducir a la muchacha. Además también, eh, además de seducirla, también Fausto hace que Margarita le dé una pócima a su madre y la pócima pues termina por matarla, ¿no es cierto? Es así también que Fausto mata al hermano de Margarita y Margarita al final termina matando a su hijo. Es por eso que lo llevan a la cárcel por la acusación de los tres crímenes y pues donde Margarita muere a pesar de que Fausto intenta sacarla de la cárcel. Ahí es donde termina pues la primera parte y a la segunda parte pues Fausto despierta en un lugar muy desconocido y pues el demonio le traslada a la Grecia antigua en donde se hacen ayudantes fieles, la mano derecha del emperador y también donde también donde conoce a Helena, ahí es donde conoce a Helena eh, y pues se casa con ella y tiene un hijo llamado Euforion. Euforion nace con alas y posteriormente Euforion muere también, de igual manera Helena muere y también ya Fausto también por ahí ya muere, pero no se va al infierno debido a que los ángeles del cielo reclaman su espíritu. Es así como el diablo pierde la apuesta y como termina la obra también. Bueno, eso es en cuanto a un pequeño resumen de la obra. El escenario ambiente, como podemos ver, se desarrolla en diferentes ambientes. No es un ambiente o un escenario fijo, sino que es en diferentes lugares, ya que hace un corrido largo Fausto con la ayuda del demonio. Bueno, el mensaje es el hombre debatiéndose entre el bien y el mal con la necesidad de elegir en cada momento, en cada situación de su vida, entre estos aspectos. Es decir, el hombre siempre va a estar en medio del bien y del mal, eligiendo para dónde ir. Eso es el mensaje de la obra. Bueno, en cuanto a mi crítica personal, yo considero que Fausto es un poco complicada en el sentido que no es muy coherente en muchas partes del libro. Por ejemplo, nosotros podemos perder, cuando leemos, podemos perder la noción del tiempo. Está narrando algo y resulta en otra parte. Y además por la misma complejidad del vocabulario que usa Goethe al escribir la obra Fausto. Bueno, los valores que he podido identificar en esta obra son el amor. Bueno, más he podido identificar antivalores, que son la cobardía, la soberbia, la injusticia, lo inmoral. Bueno, para concluir esta parte, quiero hacer unas conclusiones que he podido sacar de la lectura y también de lo que es parte del romanticismo. Por ejemplo, una de las conclusiones es la ruptura radical de la regla de las tres unidades. Ya lo dije anteriormente, en esta obra ya no podemos encontrar lo que es inicio, nudo y desenlace. Entonces ya se rompe con esa regla que es también característico del romanticismo. La abundancia de personas y situaciones. En la obra, eh, Goethe menciona diferentes, una infinidad de personajes, así también una infinidad de situaciones y lugares en que se desarrolla pues la obra. La atracción por lo misterioso y lo lejano. Fausto es una obra netamente ficticia, entonces es algo misterioso, fantasioso. Los sentimientos amorosos, nosotros podemos identificar en la obra que Fausto se enamora de Margarita y por eso podemos identificar los sentimientos amorosos. La riqueza del lenguaje, como ya dije anteriormente, el autor Goethe en la obra Fausto utiliza, por ejemplo, un lenguaje muy sofisticado, lo que hace pues a la obra muy, muy llamativa y rica en lenguaje, por cierto. La mezcla de prosa y verso, esto se puede identificar cuando uno lee la obra. La mezcla de lo trágico y lo cómico. Lo trágico, ¿por qué en esta obra? Porque Fausto pues convive con el demonio y lo cómico es que se puede significar esta obra. Esto es en cuanto a lo que es una breve explicación de un análisis de la obra Fausto de Goethe. Agradezco su atención y agradezco poder ver este video. Muchas gracias.